En 1940, Alemania formó una brigada especial integrada por violadores, asesinos y pederastas sacados de prisión. Les dieron uniforme, armas y carta blanca para operar sin restricciones. Al frente, un veterano de la Primera Guerra Mundial condecorado y condenado por abuso sexual, Oskar Dirlewanger. En Bielorrusia quemaron aldeas con niños dentro. En Varsovia asesinaron a 40.000 civiles en 3 días. En Hungría se comportaron como señores de la guerra. No combatían, exterminaban. Incluso oficiales de las SS pidieron su disolución, no por compasión, por miedo. ¿Por qué el régimen nazi mantuvo a esta unidad durante 5 años, a pesar de su historial de atrocidades? ¿Quién protegía a Dirlewanger incluso tras masacrar hospitales, iglesias y orfanatos? ¿Y cómo logró esta brigada criminal escapar de la justicia mientras Alemania intentaba reconstruirse tras la guerra? El monstruo del Reich, el nacimiento del carnicero Dirlewanger. En la primavera de 1940, mientras Alemania consolidaba su dominio sobre Europa, un extraño experimento militar tomaba forma bajo la atenta mirada de Heinrich Himmler. En el campo de entrenamiento de Oranienburg, a las afueras de Berlín, 80 hombres formaban en silencio. No eran soldados comunes, eran cazadores furtivos, criminales condenados, extraídos directamente de las cárceles del Reich para conformar una unidad sin precedentes en la historia militar moderna. Al frente de ellos, un hombre cuya biografía contenía ya todos los elementos de la perversión que caracterizaría a esta fuerza, Oskar Paul Dirlewanger. Nacido en 1895 en Würzburg, Baviera, Dirlewanger había tenido una vida marcada por contrastes inquietantes. Veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, portador de la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, también era un doctor en ciencias políticas cuya tesis defendía una economía planificada desde una perspectiva nacionalista, anticipando elementos clave de la futura política económica nazi. Esta dualidad entre intelectual y combatiente ocultaba una tercera dimensión más perturbadora, la de un depredador sexual y corrupto. Tras la Gran Guerra, Dirlewanger encontró su lugar en los violentos Freikorps que combatían a comunistas y radicales de izquierda en la naciente República de Weimar. En marzo de 1921, dirigió operaciones contra milicias comunistas en Sangerhausen, mostrando ya entonces una brutalidad que excedía lo militar. Paralelamente construía una carrera en el emergente movimiento nazi, uniéndose al NSDAP en 1923. Su trayectoria sufrió un revés devastador en 1934, cuando fue arrestado y condenado por el abuso sexual de una menor de 14 años, voluntaria de la Cruz Roja. A este cargo se sumaban acusaciones de malversación y abuso de autoridad. Condenado a 2 años de prisión, fue despojado de su rango, de su título académico y expulsado del partido nazi. Para cualquier otro, este habría sido el fin, pero Dirlewanger contaba con aliados poderosos. Gottlob Berger, alto oficial de las SS y su amigo desde la Gran Guerra, intercedió por él ante Himmler. Tras cumplir parte de su condena y un breve paso por el campo de concentración de Welsheim, se le ofreció redimirse sirviendo en la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española. En España, lejos del escrutinio público, Dirlewanger mostró su verdadera naturaleza. Las acusaciones de violaciones y asesinatos arbitrarios no detuvieron su rehabilitación. Al contrario, a su regreso fue readmitido en el partido nazi, su rango militar restaurado e integrado al sistema como un combatiente valioso. La génesis del Sonderkommando Dirlewanger respondía a una necesidad estratégica fusionada con una visión ideológica perversa. El Reich necesitaba combatir partisanos en los bosques del este europeo. Para ello, Himmler propuso reclutar cazadores furtivos, hombres con experiencia en rastreo y manejo de armas en entornos boscosos. El hecho de que fueran criminales no era un obstáculo, sino, en la retorcida lógica nazi, una ventaja. En el imaginario romántico de Himmler, estos cazadores furtivos representaban al alemán ario indómito. Solitarios, autosuficientes, resistentes a las normas de la sociedad degenerada. Su criminalidad era interpretada como prueba de una naturaleza ingobernable que podía canalizarse hacia fines ideológicos. Dirlewanger, con su combinación de brutalidad, inteligencia y lealtad fanática,
Era el candidato perfecto para liderarlos. Así nació una unidad que revolucionaría los conceptos tradicionales de crimen de guerra. No se trataba de soldados regulares que, en determinadas circunstancias, cometían atrocidades. Era una fuerza expresamente diseñada para reclutar criminales, darles uniformes y armas, y dirigir sus impulsos antisociales contra los enemigos del Reich. Un experimento que demostraría hasta qué punto el Estado nazi había integrado la criminalidad en su estructura, transformándola de anomalía social en herramienta política. Legión de las Sombras, los cazadores negros desatados. El verano de 1940 marcó el debut operativo del Sonderkommando Dirlewanger en el distrito de Lublin, Polonia. Con apenas unas semanas de entrenamiento básico, estos primeros 80 cazadores furtivos, enfundados en uniformes negros que les valieron el apodo de cazadores negros, fueron desplegados con la supuesta misión de combatir partisanos y garantizar la seguridad en la retaguardia. Sin embargo, desde el principio operaron bajo reglas distintas a cualquier otra unidad militar convencional. El perfil de estos reclutas iniciales era heterogéneo. Algunos eran simplemente campesinos empobrecidos que habían cazado ilegalmente durante la Gran Depresión. Otros tenían historiales más oscuros: agresiones, robos a mano armada, homicidios en riñas. Lo que los unía era su familiaridad con armas de fuego y su conocimiento del terreno boscoso, habilidades teóricamente valiosas para la caza de partisanos. Los informes oficiales de este primer período revelan una discrepancia significativa entre la misión declarada y la realidad. Durante sus primeros meses en Lublin, no hubo enfrentamientos documentados con partisanos ni bajas que sugirieran combates reales. Lo que abundaron fueron denuncias de robos, violaciones y asesinatos perpetrados contra la población civil polaca. Un aspecto particularmente revelador fue su comportamiento en el gueto judío de Lublin. Los hombres de Dirlewanger entraban regularmente, seleccionaban arbitrariamente a hombres y mujeres para interrogatorios y los liberaban tras obtener pagos en forma de dinero, joyas o servicios forzados. Estas extorsiones sistemáticas contaban con la aprobación tácita de su comandante, quien participaba activamente en el saqueo. Las quejas llegaron hasta oficiales de alto rango de las SS en la región, quienes solicitaron su retirada. En enero de 1942, la unidad fue oficialmente trasladada a Bielorrusia, aunque Dirlewanger retrasó deliberadamente la partida para continuar sus actividades depredadoras. Lejos de ser castigada, la unidad fue expandida. Himmler, impresionado por su eficacia, autorizó la incorporación de nuevos reclutas con perfiles aún más perturbadores. Se emitió una orden permitiendo el reclutamiento de presos condenados por delitos graves como violación, asesinato, pederastia, incendio intencional y crímenes sádicos. También se integraron miembros de unidades disciplinarias de la Wehrmacht y las SS, hombres expulsados de sus unidades originales por infracciones graves. Entre 1942 y 1943, la composición del Sonderkommando experimentó una metamorfosis radical. Los cazadores furtivos originales fueron gradualmente reemplazados por criminales violentos, sociópatas y enfermos mentales. La unidad creció hasta superar los 300 hombres, organizados en compañías con una estructura militar formal, aunque su disciplina interna seguía siendo caótica. A estos alemanes se sumaron auxiliares reclutados en territorios ocupados, principalmente ucranianos y rusos, muchos de ellos exprisioneros soviéticos que preferían colaborar a morir en los campos. El resultado era una fuerza híbrida única en los anales militares, una amalgama de depredadores bajo uniforme, dirigida por un comandante que ejercía su autoridad mediante una combinación de terror interno y complicidad en los excesos externos. Los castigos por indisciplina eran severos, a menudo mortales, pero simultáneamente se alentaban los abusos contra civiles. Esta dualidad creaba una cultura perversa: brutalidad hacia afuera, obediencia hacia adentro, y la promesa implícita de impunidad para los crímenes adecuadamente dirigidos. La transformación del Sonderkommando Dirlewanger evidenciaba la degeneración moral del Tercer Reich. Un régimen que se proclamaba defensor de la pureza racial y el orden había creado deliberadamente una unidad compuesta por los elementos que, según su propia ideología, representaban la degeneración social.
Esta contradicción aparente se resolvía en la práctica. Estos hombres eran útiles precisamente porque estaban dispuestos a ejecutar tareas que soldados convencionales encontraban moralmente repugnantes. Para inicios de 1942, esta fuerza anómala estaba lista para ser desplegada en el epicentro de la guerra de aniquilación nazi, el Frente Oriental. Infierno Verde, Bielorrusia en llamas. Bielorrusia, con sus vastos bosques y pantanos, se convirtió en el escenario ideal para la guerra irregular que definiría al Sonderkommando Dirlewanger. Este territorio, anexado tras la invasión soviética de 1941, albergaba una creciente resistencia partisana compuesta por soldados del Ejército Rojo que habían escapado de la captura, judíos huidos de guetos y campesinos locales radicalizados por la brutalidad de la ocupación. A inicios de 1942, las autoridades alemanas estimaban la presencia de unos 23.000 partisanos activos en la región, una amenaza significativa para las líneas de suministro del Grupo de Ejércitos Centro. La respuesta alemana trascendió cualquier concepto convencional de contrainsurgencia. No se trataba de neutralizar combatientes enemigos, sino de devastar su base de apoyo mediante una política de tierra quemada sin precedentes. Entre enero de 1942 y agosto de 1944, el Sonderkommando participó en al menos 55 grandes operaciones antipartisanas, incluyendo la Operación Bamberg, abril 1942, Operación Erntefest, otoño 1943, y Operación Cottbus, mayo 1945. Cada una representó un capítulo distintivo en la escala de brutalidad. La mecánica operativa se refinó durante este periodo. Zonas enteras eran designadas como territorio partisano y todas las aldeas dentro de ese perímetro se convertían en objetivos legítimos. Las tropas avanzaban metódicamente rodeando cada localidad. Los habitantes eran reunidos en la plaza central y sometidos a una selección rudimentaria. Hombres jóvenes y mujeres solteras eran separados para deportación como mano de obra forzada. El resto, ancianos, niños, madres con bebés, eran frecuentemente ejecutados en el acto o encerrados en edificios comunales que luego incendiaban. La Operación Cottbus ejemplifica la magnitud de estas acciones. Durante mayo de 1943 se reportaron más de 20.000 muertes. Un análisis posterior de los informes oficiales revela que se recuperaron apenas 500 armas, indicando que menos del 5% de las víctimas podrían haber sido combatientes. En un solo distrito se encontraron fosas comunes con más de 1.200 cadáveres, principalmente mujeres, ancianos y niños. El Sonderkommando desarrolló técnicas específicas que lo distinguían incluso en este contexto de brutalidad generalizada. Una estrategia particularmente atroz fue su método para despejar campos minados. Grupos de civiles capturados eran forzados a caminar en línea sobre terreno sospechoso, provocando explosiones que abrían camino para las tropas. En una operación documentada, esta técnica causó la muerte de aproximadamente 3.000 personas en apenas 3 días. La inhumanidad alcanzó niveles que perturbaban incluso a observadores habituados a las atrocidades del Frente Oriental. Un informe interno de 1943 documenta cómo en la aldea de Borki, tras ejecutar a los adultos, los niños fueron reunidos en el patio de la escuela. En lugar de usar munición, los miembros del Sonderkommando los mataron golpeándolos con culatas de rifle y aplastando sus cráneos contra paredes. Cuando algunos soldados mostraron reticencia, Dirlewanger personalmente demostró la técnica adecuada, rompiendo el cuello a un niño con sus propias manos. Las cifras oficiales de este periodo son estremecedoras. En informes a Himmler fechados en junio de 1943, Dirlewanger afirmaba que su unidad había eliminado a 15.000 enemigos en 15 meses, con solo 92 bajas propias. Esta desproporción, lejos de levantar sospechas, fue celebrada como prueba de eficiencia operativa. La brutalidad extrema comenzó a generar preocupaciones dentro del propio aparato nazi, no por consideraciones humanitarias, sino por su contraproducencia estratégica. El comisario general alemán de Minsk envió una carta extraordinaria al alto mando de las SS a finales de 1943,
donde denunciaba que los métodos del Sonderkommando eran dignos de la Guerra de los 30 años y estaban radicalizando a la población local y empujándola a los brazos de los partisanos. Esta crítica interna culminó con una frase reveladora: cuando mujeres y niños son masacrados en masa o quemados vivos, ya no queda ni siquiera la apariencia de una conducta humana de guerra. Que un alto funcionario nazi considerara necesario recordar esto a sus superiores evidencia hasta qué punto el Sonderkommando había cruzado incluso las laxas líneas rojas del Tercer Reich. Sin embargo, estas advertencias fueron desoídas. Dirlewanger, lejos de ser disciplinado, recibió en 1943 la Cruz Alemana en oro por sus logros excepcionales. Esta condecoración, aprobada por el propio Himmler, simboliza perfectamente cómo la unidad no era una anomalía dentro del sistema, sino su expresión más descarnada. Para los habitantes de Bielorrusia, el impacto fue apocalíptico. Comunidades enteras fueron borradas de la faz de la tierra. Estudios posteriores estiman que al final de la guerra, más del 60% de las aldeas bielorrusas habían sido parcial o totalmente destruidas. La población sufrió proporcionalmente las mayores pérdidas de toda la Unión Soviética, con más de 2,2 millones de muertos sobre una población prebélica de 10 millones. Cuando el Ejército Rojo inició la Operación Bagration en junio de 1944, desencadenando la liberación de Bielorrusia, el Sonderkommando Dirlewanger se retiró hacia Polonia, dejando tras de sí un territorio devastado y traumatizado. Su siguiente destino sería la capital polaca, donde protagonizarían una masacre urbana que escandalizaría incluso a aquellos familiarizados con su historial. Varsovia en la cruz, la ciudad crucificada por el terror. El 1 de agosto de 1944, la Armia Krajowa, Ejército Nacional Polaco, inició una insurrección masiva contra la ocupación alemana en Varsovia. Con el Ejército Rojo aproximándose a las afueras orientales de la ciudad, los 20.000 combatientes polacos buscaban liberar la capital antes de la llegada soviética, afirmando así su soberanía frente a la inminente influencia comunista. En pocas horas, tomaron control de amplias zonas urbanas, estableciendo barricadas y posiciones defensivas que sorprendieron a la guarnición alemana. La reacción de Hitler fue inmediata y desproporcional. Ordenó la destrucción total de Varsovia y el exterminio sistemático de sus 1,3 millones de habitantes como castigo ejemplar. La ciudad debe desaparecer completamente de la superficie de la tierra, dictaminó. Para ejecutar esta sentencia, Himmler movilizó unidades especializadas en represión, entre las que destacaba el Sonderkommando Dirlewanger, ya ascendido a brigada. Cuando llegaron a Varsovia el 3 de agosto, la unidad de Dirlewanger presentaba una composición aún más heterogénea que en Bielorrusia. Sus aproximadamente 2.000 efectivos incluían los criminales alemanes originales, auxiliares del este, principalmente ucranianos, y nuevos reclutas extraídos directamente de campos de concentración. A ellos se sumaba la brigada colaboracionista rusa Rona, también conocida como Brigada Kaminsky, una fuerza de similar reputación siniestra. El distrito occidental de Wola, asignado como área inicial de operaciones, estaba densamente poblado por familias de clase trabajadora y no constituía un bastión insurgente significativo. Esta designación estratégica revelaba la verdadera naturaleza de la misión. No era una operación militar contra combatientes, sino una represalia contra la población civil. La secuencia cronológica de los eventos en Wola constituye uno de los episodios más oscuros de la guerra en Europa. El 4 de agosto, avanzando por la calle Gorchevska, el Sonderkommando inició un barrido sistemático de edificios residenciales. A diferencia de operaciones convencionales de limpieza urbana, aquí no se buscaban insurgentes específicos. Cualquier civil era considerado objetivo legítimo. El 5 de agosto se convirtió en el día más letal. Las operaciones se expandieron a instituciones civiles que habían sido tradicionalmente respetadas, incluso en los conflictos más cruentos. El Hospital Volsky, uno de los principales centros médicos del distrito, fue sistemáticamente vaciado. Más de 350 pacientes, médicos y enfermeras fueron sacados a los jardines traseros y ejecutados metódicamente. Un episodio particularmente revelador ocurrió cuando un médico alemán del hospital intentó intervenir.
señalando que muchos pacientes eran apolíticos e incluso había alemanes étnicos entre ellos. La respuesta de un oficial de la brigada ejemplifica la lógica subyacente. Tenemos órdenes de matar a todos, no es nada personal. Los espacios religiosos y asistenciales fueron atacados con similar brutalidad. En la iglesia de San Wawrzyniec, sacerdotes fueron masacrados frente al altar mientras celebraban misa. En un orfanato de la calle Wolska, más de 300 niños y sus cuidadores fueron ejecutados conjuntamente. Según testimonios recopilados por la Comisión Central para la Investigación de Crímenes de Guerra, el propio Dirlewanger participó personalmente en esta masacre, ordenando economizar munición mediante el uso de bayonetas y golpes de culata contra los menores. La calle Wolska 41 se convirtió en símbolo de este horror. Un edificio de apartamentos donde habían buscado refugio cientos de mujeres y niños fue rociado con gasolina e incendiado. Francotiradores apostados estratégicamente abatían a quienes intentaban escapar por ventanas o balcones. Testigos describieron cómo soldados bebían vodka mientras observaban la conflagración, haciendo apuestas sobre cuántas personas lograrían saltar antes de ser disparadas. Wanda Trachik-Stawska, combatiente de la resistencia y testigo ocular, ofreció uno de los testimonios más estremecedores. Escuchábamos gritos, luego disparos, luego silencio, y otra vez gritos, todo el día. Había niños quemados en las cunas, una madre con su bebé fusilada en la puerta de su casa. No era guerra, era una ejecución masiva. En apenas 72 horas, entre el 5 y el 7 de agosto, solo en el distrito de Wola se estima que murieron entre 30.000 y 40.000 civiles. Esta concentración temporal convierte la masacre en una de las más intensas y eficientes de la guerra, comparable en escala con las primeras fases del Holocausto, pero ejecutada con medios aún más primitivos y personales. La ferocidad desplegada en Wola generó preocupación incluso entre las altas esferas nazis, aunque nuevamente por razones pragmáticas más que morales. Documentos del Archivo Federal Alemán revelan que Himmler ordenó vigilancia interna del Sonderkommando, temiendo que sus miembros, embriagados por la violencia desatada, pudieran volverse incontrolables o atacar a otras unidades alemanas. Un caso documentado muestra esta tensión. Cuando un grupo de médicos militares alemanes intentó evacuar pacientes del Hospital de la Santa Trinidad, fueron amenazados por soldados de Dirlewanger, quienes les apuntaron con ametralladoras exigiendo su retirada para poder limpiar el edificio. Solo la intervención de un oficial superior de las SS evitó un enfrentamiento entre tropas alemanas. Otro indicador de la excepcionalidad de estos eventos fue la reacción de la Wehrmacht convencional. Un comandante de tanques asignado al sector norte de Varsovia escribió en su diario: «He combatido en Polonia, Francia y Rusia. He visto morir y he matado. Pero lo que ocurre en Wola no es guerra. Es algo para lo que ni siquiera tenemos un nombre adecuado en alemán». Paradójicamente, mientras generaba inquietud interna, el desempeño del Sonderkommando en Varsovia fue oficialmente celebrado por las más altas instancias del Reich. El 30 de septiembre de 1944, en plena operación, Dirlewanger recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las condecoraciones militares más prestigiosas, con la justificación oficial de su determinación excepcional en aplastar el levantamiento. Esta contradicción evidencia la esquizofrenia moral del régimen. Mientras algunos sectores reconocían la contraproducencia estratégica e incluso la inhumanidad de tales métodos, la cúpula nazi los validaba oficialmente, enviando un mensaje inequívoco sobre qué tipo de conducta merecía recompensa. Tras la fase inicial en Wola, la brigada Dirlewanger se desplazó hacia el centro histórico de Varsovia, participando en combates casa por casa contra los insurgentes polacos hasta la capitulación final el 2 de octubre. Durante estas semanas, sus métodos seguían distinguiéndose por extremos de brutalidad. Usaban civiles como escudos humanos, ejecutaban sistemáticamente prisioneros y empleaban técnicas de tortura como método de interrogatorio. El coste para la unidad fue considerable. De los aproximadamente 2.000 efectivos iniciales, menos de 700 seguían operativos al final del levantamiento. Habían sufrido más de 2.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, lo que implicaba una rotación completa de personal.
Esta alta tasa de pérdidas, sin embargo, no mitigó su brutalidad ni alteró sus métodos. Cuando el último foco de resistencia polaca capituló, Varsovia yacía en ruinas. Más de 200.000 civiles habían muerto, la mayoría ejecutados en masacres sistemáticas. La ciudad histórica, con más de 8 siglos de existencia, había sido metódicamente destruida, barrio por barrio, monumento por monumento. Equipos especiales de demolición completaron lo que las bombas y el fuego habían comenzado. El 85% de las estructuras urbanas quedaron reducidas a escombros, convirtiendo Varsovia en la capital europea más devastada de la guerra. La masacre de Wola y la subsiguiente destrucción de Varsovia trascienden la categoría convencional de crimen de guerra. Representan un paradigma de lo que el filósofo Giorgio Agamben llamaría después estado de excepción. La suspensión total del orden jurídico y moral, donde cualquier atrocidad se vuelve posible porque el soberano ha decretado que ciertas vidas humanas carecen completamente de valor. En este contexto extremo, el Sonderkommando Dirlewanger no era una anomalía aberrante, sino la herramienta perfectamente diseñada para implementar esta lógica excepcional. Sus miembros, ya situados fuera de las normas sociales convencionales por sus historiales criminales, se convertían en ejecutores ideales de una política que había trascendido todos los límites de la civilización occidental. La Hermandad de la Oscuridad, la Internacional del Horror. Mientras la brigada Dirlewanger arrasaba Varsovia con una ferocidad que escandalizaba incluso a oficiales nazis, algo más profundo ocurría en las sombras de la historia. Este Sonderkommando, compuesto originalmente por cazadores furtivos y criminales alemanes, se había transformado en un organismo transnacional de violencia, donde la ideología, el sadismo y la utilidad pragmática convergían sin fricción. Para 1944, Dirlewanger ya no comandaba solo una unidad alemana, comandaba una verdadera internacional del horror. Durante las campañas en el este, especialmente en Bielorrusia, Dirlewanger recibió refuerzos no solo desde cárceles alemanas, sino también desde los territorios ocupados. Se trataba de rusos, ucranianos, bielorrusos y bálticos, muchos de ellos exprisioneros soviéticos, que se alistaban para evitar morir en campos de prisioneros o por pura desesperación. Estas incorporaciones no eran ideológicas, eran transacciones de supervivencia. También se integraron antiguos colaboradores de la Brigada Rona, rusa, una unidad infame por su brutalidad contra civiles, especialmente mujeres. En Varsovia, lucharon junto a los hombres de Dirlewanger durante la masacre del distrito de Wola. Su reputación era tal que incluso los alemanes evitaban operar cerca de ellos. Algunos testimonios hablan de soldados de ambas unidades compitiendo en actos de sadismo, como si la barbarie hubiera perdido todo marco de referencia militar. Un aspecto poco documentado pero crucial fue la presencia de mujeres en el entorno de la brigada. Aunque no combatían formalmente, algunas participaban como informantes, enfermeras o colaboradoras sexuales forzadas. En ciertos casos, incluso se reportaron actos activos de brutalidad por parte de colaboradoras civiles. Un caso registrado por la Comisión Polaca de Crímenes de Guerra describe a una mujer ucraniana que acompañaba a Dirlewanger en Varsovia y fue vista golpeando a niños con una cadena tras los interrogatorios. Otra enfermera alemana adscrita temporalmente a la unidad fue testigo de mujeres colaboradoras que marcaban con lápiz labial las puertas de apartamentos judíos ocultos para facilitar las redadas. En el ecosistema moralmente invertido de la brigada, estas figuras femeninas no humanizaban la violencia, la integraban, la amplificaban y en algunos casos la institucionalizaban como parte del dominio absoluto sobre los cuerpos ajenos. La brutalidad del Sonderkommando Dirlewanger no se limitaba a enemigos externos. En muchos frentes, el solo nombre de la unidad era utilizado por oficiales de otras formaciones como amenaza para disciplinar soldados insubordinados. Frases como «si no obedeces, te mando con Dirlewanger» circulaban en batallones de la Wehrmacht y las Waffen-SS como una especie de castigo ejemplar. El alto mando lo sabía. Himmler, lejos de oponerse, consideraba que el temor a terminar entre las bestias era útil para mantener la obediencia. Incluso se documentaron transferencias disciplinarias. Soldados que cometían faltas graves eran enviados temporalmente a Dirlewanger
no como castigo, sino como prueba de fuego para redimirse mediante la brutalidad. El Sonderkommando operaba como una estructura casi autónoma dentro de la maquinaria nazi. Informes internos revelan que la unidad tenía su propio sistema de saqueo, intercambio de favores y castigos internos. Los castigos podían incluir ejecuciones públicas por desobediencia, mientras que las recompensas incluían licor, tiempo libre y mujeres cautivas. Esta estructura paralela de autoridad fue tolerada, incluso promovida, por figuras como Gottlob Berger, mentor de Dirlewanger y alto oficial de las SS, quien evitó múltiples intentos de disolución por parte de mandos locales alarmados. Para Berger, el Sonderkommando era una herramienta útil. Nadie más se ofrecía para hacer lo que ellos hacían. A medida que las atrocidades del Sonderkommando se hacían conocidas, los soviéticos las aprovecharon en su propaganda de guerra. Emitieron octavillas desde el aire en las zonas ocupadas por los alemanes, denunciando los crímenes cometidos por Dirlewanger. Radio Moscú transmitía testimonios de campesinos bielorrusos, niños supervivientes de masacres y relatos de soldados del Ejército Rojo que habían encontrado fosas comunes. Incluso en los frentes donde Dirlewanger no había actuado directamente, su nombre era invocado como símbolo del enemigo absoluto. Los soviéticos comprendieron rápidamente que este tipo de horror no necesitaba ser inventado ni exagerado, bastaba con nombrarlo. En Polonia, el término Dirlewangercy se convirtió en sinónimo de demonios o fantasmas asesinos. Era la representación del miedo irracional, una banda de hombres sin alma que aparecían de la nada para quemar aldeas, violar, asesinar y desaparecer. Este capítulo en la historia del Sonderkommando Dirlewanger deja claro que no se trataba simplemente de una unidad monstruosa, sino de una síntesis perfecta del Tercer Reich en su fase terminal. Un aparato que combinaba ideología, crimen común, impunidad y utilidad política. El régimen no solo permitió su existencia, la convirtió en modelo, la protegió y la celebró. Le dio condecoraciones, aumentó su rango y la expandió a pesar de las protestas internas. El crimen se institucionalizó no como excepción, sino como método operativo. Y lo que es peor, se exportó, se diversificó y se integró a través de nacionalidades, lenguas y fronteras. Dirlewanger no dirigía simplemente una unidad criminal, dirigía un ecosistema de brutalidad legalizada, una sinfonía de degeneración cuidadosamente orquestada por el Estado nazi. De Eslovaquia a Hungría, la última campaña del horror. A mediados de octubre de 1944, con las cenizas de Varsovia aún calientes, el Sonderkommando Dirlewanger recibió nuevas órdenes: trasladarse a Eslovaquia para sofocar otra insurrección. El levantamiento nacional eslovaco, iniciado el 29 de agosto, representaba otro desafío al orden nazi en Europa Central. Para entonces, la unidad había experimentado transformaciones fundamentales que reflejaban la descomposición general del Reich. La composición interna del Sonderkommando ya no guardaba relación con su configuración original. Los cazadores furtivos alemanes que constituyeron su núcleo inicial habían sido mayoritariamente reemplazados. Lo que quedaba era un mosaico humano desconcertante: criminales alemanes veteranos, auxiliares eslavos, prisioneros extraídos de campos de concentración, incluyendo comunistas, judíos de utilidad y opositores políticos, soldados castigados por indisciplina grave e incluso desertores del Frente Oriental a quienes se les ofrecía esta alternativa a la ejecución sumaria. Esta heterogeneidad extrema convertía al Sonderkommando en un microcosmos del universo concentracionario nazi, victimarios y víctimas forzados a coexistir en una unidad militarizada donde la única constante era la violencia, tanto interna como proyectada hacia el exterior. Un informe interno de las SS, fechado en noviembre de 1944, capturaba esta esencia. La unidad presenta una composición inestable y peligrosamente volátil. Algunos hombres siguen órdenes por miedo, otros por promesas de clemencia, y muchos simplemente por instinto depredador. El marco operativo en Eslovaquia difería significativamente de escenarios anteriores. El país, formalmente independiente bajo el gobierno colaboracionista de Józef Tiso, no había experimentado el mismo nivel de ocupación directa que Polonia o Bielorrusia. La insurgencia, liderada por el Consejo Nacional Eslovaco,
Incluía desde nacionalistas moderados hasta partisanos comunistas y había logrado controlar amplias zonas montañosas del centro del país. La respuesta alemana fue desproporcionada. El Sonderkommando, junto a unidades regulares de las SS y la Wehrmacht, desplegó en la región de Banská Bystrica las técnicas de contrainsurgencia desarrolladas en el este, pero adaptadas al nuevo terreno montañoso. Las aldeas sospechosas de colaborar con partisanos eran sistemáticamente vaciadas. Los hombres en edad militar eran deportados como mano de obra forzada, las propiedades saqueadas y frecuentemente los edificios incendiados tras la salida de las tropas. La localidad de Brezno, situada en los Montes Metálicos, ejemplifica esta metodología. Tras escaramuzas con partisanos en los bosques cercanos, el Sonderkommando entró en el pueblo y reunió a más de 400 habitantes en la plaza central. Sin investigación ni proceso alguno, la mayoría fueron encerrados en un granero que posteriormente incendiaron. Ametralladoras estratégicamente emplazadas abatían a quienes intentaban escapar del fuego. Un elemento distintivo de esta fase fue el énfasis creciente en el botín material. A diferencia de operaciones anteriores, donde la violencia era el objetivo principal, en Eslovaquia el saqueo sistemático adquirió protagonismo. La unidad requisaba metódicamente alimentos, ganado, muebles, herramientas, alcohol, ropa, joyas y armas de valor. Convoyes enteros transportaban estos bienes hacia retaguardia, donde entraban en circuitos de mercado negro o se distribuían entre oficiales superiores. Esta evolución respondía a la realidad pragmática de un Reich en fase terminal. El sistema logístico alemán, colapsando bajo los bombardeos aliados y la pérdida de territorios productivos, ya no podía sostener adecuadamente a sus tropas desplegadas. Unidades como la de Dirlewanger recibían autorización implícita para autosustentarse mediante el pillaje. El propio comandante institucionalizó esta práctica, creando un sistema interno de bonos de saqueo que premiaba a los soldados más emprendedores, con acceso preferencial a alcohol, mujeres cautivas o exenciones de guardias nocturnas. La corrupción interna alcanzó niveles que amenazaban la funcionalidad básica de la unidad. Oficiales vendían prisioneros como esclavos a terratenientes colaboracionistas. Suministros médicos destinados a heridos eran comercializados por morfina y alcohol. Dirlewanger mismo participaba activamente en estos negocios, acumulando un pequeño tesoro personal que incluía joyas, relojes y monedas de oro extraídas de víctimas. Un testimonio particularmente revelador proviene de un oficial médico de las Waffen-SS temporalmente adscrito a la unidad. No eran soldados, eran hienas, se emborrachaban cada noche con alcohol robado, jugaban a la ruleta rusa con los prisioneros. Un suboficial arrojó una granada dentro de una celda para divertirse. Otro vendía mujeres cautivas a cambio de tabaco. Cuando intenté tratar a civiles heridos, fui amenazado con un arma. Para finales de noviembre, el levantamiento eslovaco había sido mayoritariamente sofocado. Los partisanos supervivientes se replegaron a zonas montañosas inaccesibles donde mantendrían una resistencia limitada hasta la llegada del Ejército Rojo. El Sonderkommando, considerado exitoso en su misión a pesar del caos interno, recibió nuevas órdenes: desplegarse en Hungría, donde la situación militar se deterioraba aceleradamente. Hungría presentaba un escenario radicalmente distinto. Ya no se trataba de operaciones antipartisanas en entornos rurales o represión urbana, sino un frente convencional donde el Ejército Rojo avanzaba metódicamente hacia Budapest. La brigada, rebautizada oficialmente como 36ª División de Granaderos de las SS, aunque este título era más honorífico que funcional, fue desplegada en líneas defensivas al este de la capital húngara. Este contexto bélico convencional expuso brutalmente las deficiencias militares de la unidad. Sus integrantes, adaptados a la violencia contra poblaciones indefensas, carecían del entrenamiento, disciplina y equipamiento necesarios para enfrentar a tropas regulares soviéticas. Los primeros encuentros resultaron en derrotas aplastantes, con pérdidas materiales y humanas desproporcionadas. La respuesta de muchos miembros fue predictible: deserción. Abandonaban posiciones durante la noche, frecuentemente llevándose armas y suministros, para intentar llegar a zonas controladas por occidentales, donde esperaban un trato más clemente que el reservado a criminales de las SS. Otros simplemente ignoraban órdenes de combate,
dedicándose exclusivamente al saqueo de pueblos húngaros en retaguardia. Un fenómeno particularmente revelador fue la aparición de lo que informes internos denominaban «señores de la guerra», pequeños grupos de desertores que, aún vistiendo uniformes de las SS, establecían zonas de control en áreas rurales donde se comportaban como bandidos feudales, exigiendo tributos a campesinos a cambio de protección contra otros saqueadores. La situación se volvió tan inmanejable que el alto mando alemán relegó a la unidad a funciones secundarias: protección de vías férreas, custodia de depósitos logísticos y, ocasionalmente, operaciones punitivas contra desertores de otras unidades. Incluso en estas tareas relativamente simples, su desempeño resultaba catastrófico. Una carta interceptada por el contraespionaje alemán, escrita por un oficial regular de la Wehrmacht estacionado cerca de Budapest, sintetizaba el sentimiento general. Temo más a la brigada Dirlewanger que a los propios soviéticos. Donde pasan, dejan una estela de destrucción que ni los bombardeos enemigos logran igualar. Han asesinado a más civiles húngaros que soldados rusos abatidos. No obedecen a nadie, ni siquiera a sus propios oficiales. En diciembre de 1944, con Budapest prácticamente cercada por fuerzas soviéticas, la unidad se encontraba en plena descomposición orgánica. Las deserciones masivas, el alcoholismo endémico, la indisciplina crónica y los frecuentes enfrentamientos internos por reparto de botín habían reducido su efectividad militar a niveles insignificantes. El propio Dirlewanger, consciente de que la guerra estaba perdida, había comenzado preparativos para su escape personal. Documentos capturados tras la guerra revelan que había acumulado identidades falsas, establecido contactos con redes de escape y transferido parte de su botín personal a intermediarios en Suiza y España. Su lealtad fanática al nazismo, si alguna vez existió genuinamente, había sido reemplazada por el instinto básico de supervivencia. Esta fase terminal en Hungría expone una dimensión frecuentemente ignorada del colapso nazi: la desintegración no solo de sus estructuras militares y logísticas, sino de su aparato moral e ideológico. La brigada Dirlewanger, despojada de cualquier pretexto político o militar, había quedado reducida a su esencia fundamental: una banda de criminales con uniforme, símbolo perfecto de un régimen que había institucionalizado el crimen como método gubernamental. Colapso final: la última orden del infierno. Febrero de 1945 marcó la última metamorfosis oficial del Sonderkommando Dirlewanger. En un acto casi surrealista considerando la realidad militar alemana, la unidad fue formalmente elevada al estatus de 36ª División de Granaderos de las SS. Esta promoción reflejaba la fantasía burocrática de un régimen que seguía emitiendo nombramientos grandilocuentes mientras su territorio se reducía diariamente bajo el avance aliado. La composición humana de esta división, en sus últimos meses, constituye quizás el ejemplo más extremo de la perversión estructural nazi. Junto a los escasos criminales originales que aún sobrevivían, ahora marchaban bajo la misma bandera sus antiguas víctimas: prisioneros políticos antifascistas, comunistas, judíos seleccionados por habilidades útiles, homosexuales, testigos de Jehová y otros grupos perseguidos sistemáticamente durante 12 años de nazismo. Esta fusión forzada de victimarios y víctimas creaba situaciones de una ironía trágica: científicos judíos obligados a desarrollar explosivos improvisados, comunistas alemanes transmitiendo órdenes de oficiales de las SS, intelectuales pacifistas cargando munición para criminales violentos. Era una alegoría viviente de la descomposición moral del Tercer Reich. A finales de febrero, un evento crucial aceleró la disolución efectiva de la unidad. Dirlewanger resultó gravemente herido durante una escaramuza cerca de Brandenburg, en los alrededores de Berlín. Una bala soviética atravesó su pulmón izquierdo, obligando a su evacuación a un hospital militar en retaguardia. El mando fue transferido temporalmente al SS Brigadeführer Fritz Schmedes, oficial regular sin experiencia previa con esta peculiar formación. Sin la presencia intimidante de Dirlewanger, el frágil equilibrio interno colapsó rápidamente. Los suboficiales veteranos, conscientes de que serían tratados como criminales de guerra al ser capturados, intensificaron preparativos de fuga.
Los reclutas forzosos buscaban cualquier oportunidad para desertar. Los auxiliares eslavos, sabiendo que sus compatriotas los considerarían traidores, intentaban deshacerse de uniformes e insignias identificativas. Para complicar la situación, la unidad fue fragmentada y distribuida en distintos sectores del frente oriental, principalmente en la región de Brandenburg, última barrera defensiva antes de Berlín. En estas posiciones, libraron combates desesperados contra el imparable avance soviético, sufriendo pérdidas masivas frente a un enemigo infinitamente superior en número, equipamiento y motivación. Un informe del Estado Mayor alemán fechado el 24 de marzo de 1945 ofrece una evaluación brutal de su valor combativo. La 36ª División carece de cohesión táctica, disciplina básica y voluntad de combate. Sus unidades abandonan posiciones sin órdenes, consumen munición ineficientemente y no mantienen comunicaciones confiables con mandos superiores. Su única utilidad potencial es como fuerza de choque en ataques suicidas. Para mediados de abril, con Berlín cercada por el Ejército Rojo, los restos dispersos de la antigua brigada Dirlewanger fueron incorporados a la defensa desesperada de la capital. Reducidos a unos pocos cientos de efectivos, estos grupos inconexos combatieron en sectores del sur y centro de la ciudad, mezclados con unidades del Volkssturm, milicia popular, destacamentos de las juventudes hitlerianas y los últimos batallones de las Waffen-SS. Los documentos que describen estos días finales dibujan escenas caóticas. Algunos miembros, especialmente aquellos reclutados forzosamente, intentaban desesperadamente mezclarse con la población civil, descartando uniformes y documentación militar. Otros, sabiendo que su historial los condenaba independientemente del uniforme, combatían con determinación suicida, prefiriendo morir en combate que enfrentar justicia aliada o soviética. Un grupo particularmente fanático estableció posiciones defensivas en las ruinas del Ministerio de Propaganda, donde resistió varios días bajo intenso fuego de artillería. Cuando fuerzas soviéticas finalmente asaltaron el edificio el 1 de mayo, encontraron una escena macabra. Además de los defensores muertos en combate, descubrieron numerosos cuerpos con heridas de bala en la cabeza, evidenciando un suicidio colectivo ante la inminente captura. El 2 de mayo de 1945, con la caída definitiva de Berlín, la historia oficial de la brigada Dirlewanger llegaba a su fin. Los pocos supervivientes fueron capturados por soviéticos o se dispersaron en el caos de la Alemania derrotada, intentando evadir la justicia que finalmente se cernía sobre el Tercer Reich. Mientras tanto, el destino del propio Oskar Dirlewanger seguía un curso singular. Tras recuperarse parcialmente de su herida pulmonar, había abandonado el hospital militar antes de la llegada soviética. Durante semanas, se movió por la Alemania ocupada utilizando documentación falsa a nombre de Heinrich Anger, un supuesto refugiado de Silesia. Este disfraz funcionó inicialmente, permitiéndole atravesar zonas controladas por estadounidenses hasta llegar al sector francés de ocupación. El 1 de junio de 1945, su suerte cambió dramáticamente en las cercanías de Altshausen, sur de Alemania. Un antiguo prisionero del campo de concentración de Dachau lo reconoció entre un grupo de refugiados y alertó a autoridades francesas. Tras interrogatorios iniciales donde mantuvo su identidad falsa, exámenes dentales y cicatrices características confirmaron su verdadera identidad. Fue internado en un cuartel bajo custodia nominal francesa, pero vigilado efectivamente por guardias polacos exiliados que servían como auxiliares de las fuerzas de ocupación. Lo que ocurrió la noche del 5 al 6 de junio permanece parcialmente en sombras, aunque múltiples testimonios posteriores construyen una imagen coherente. Los guardias polacos, al confirmar que custodiaban al carnicero de Varsovia, decidieron administrar justicia directa. Lo sacaron de su celda durante la noche, lo llevaron a un cuarto aislado y le propinaron una brutal paliza que incluyó golpes con porras, patadas con botas militares y, según algunas versiones, bayonetazos. Dirlewanger, debilitado por su reciente herida, sucumbió rápidamente a este tratamiento. El informe oficial francés, notable por su brevedad y vaguedad,
simplemente consignó que el prisionero fue encontrado muerto en su celda tras aparente disputa entre reclusos. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonias en una fosa común no identificada. Solo décadas después, en 1960, una exhumación forense confirmaría definitivamente, mediante registros dentales, que aquellos restos pertenecían efectivamente a Oskar Dirlewanger. Esta muerte sin juicio formal privó a la historia de un proceso que podría haber iluminado uno de los capítulos más oscuros del régimen nazi. Dirlewanger nunca respondió públicamente por sus crímenes, y muchos detalles operativos de su unidad se perdieron con él, creando un vacío documental que complicaría posteriormente la persecución de sus subordinados. Respecto a los aproximadamente 700 miembros de la brigada que sobrevivieron a la guerra, su destino colectivo representa uno de los fracasos más significativos de la justicia transicional de posguerra. La mayoría logró evadir responsabilidad legal, beneficiándose de la confusión administrativa del período, la destrucción sistemática de registros durante los días finales del Reich y posteriormente del inicio de la Guerra Fría que reorientó prioridades políticas. Algunos desaparecieron utilizando las famosas rutas de ratas, redes clandestinas que facilitaban escape a Sudamérica o países árabes. Otros fueron reclutados por servicios de inteligencia occidentales o soviéticos, intercambiando información valiosa por nuevas identidades. La mayoría, sin embargo, simplemente se reintegró silenciosamente a la sociedad civil alemana, adoptando el rol de ciudadanos comunes en la reconstruida República Federal. Solo una mínima fracción enfrentó procesos judiciales. En los juicios de Nuremberg, el Sonderkommando fue mencionado tangencialmente, pero no constituyó foco prioritario de investigación. La atención se centraba en las estructuras superiores del régimen, no en unidades específicas por notorias que fueran. En la Alemania occidental de posguerra, las investigaciones sobre esta unidad experimentaron sistemáticas demoras y obstáculos. Fiscales encontraban continuamente expedientes incompletos, testigos desaparecidos o jurisdicciones legales ambiguas. El clima político de la década de 1950, dominado por la reconstrucción económica y la incipiente Guerra Fría, favorecía cerrar capítulos más que abrir heridas históricas. La República Democrática Alemana, Alemania Oriental, mostró mayor interés en estos crímenes, publicando en 1960 un extenso informe titulado Los verdugos de Varsovia, donde se documentaban meticulosamente atrocidades y se identificaban perpetradores supervivientes. Sin embargo, la mayoría de estos se encontraba en territorios occidentales, fuera del alcance de la justicia socialista, convirtiendo tales investigaciones en ejercicios principalmente propagandísticos. Paradójicamente, fue en Polonia, Bielorrusia y la Unión Soviética donde la memoria de la brigada Dirlewanger se mantuvo más viva, aunque principalmente como trauma colectivo más que como objeto de persecución judicial. Monumentos, placas conmemorativas y ceremonias anuales recordaban a víctimas de masacres específicas, mientras testimonios orales transmitían entre generaciones la memoria de aquellos eventos. En Alemania, por contraste, el nombre Dirlewanger permaneció relativamente oscuro, ausente de libros de texto escolares y relegado a estudios académicos especializados. Esta marginación historiográfica refleja la dificultad para integrar en la narrativa nacional episodios que desafiaban incluso el marco interpretativo convencional del Holocausto y los crímenes nazis. La historia de la brigada Dirlewanger trasciende categorías habituales de análisis histórico-militar. No fueron simples criminales de guerra, sino una unidad expresamente diseñada para canalizar impulsos criminales hacia objetivos políticos. No fueron meramente ejecutores de órdenes atroces, sino una estructura que recompensaba activamente la iniciativa en brutalidad. No representaban una desviación aberrante del nazismo, sino su expresión más directa y sin filtros ideológicos. Este caso extremo nos obliga a reconsiderar distinciones convencionales entre criminalidad común y criminalidad política, entre violencia excesiva y violencia sistémica, entre desviación individual y normalización institucional del horror. La brigada Dirlewanger encarnaba una verdad perturbadora. El régimen nazi no solo permitía el sadismo, sino que lo cultivaba deliberadamente como herramienta útil. 75 años después de su disolución,
Esta unidad sigue representando un desafío para la comprensión histórica y ética. Su legado no es solo una lista de atrocidades específicas, sino una demostración de cómo, bajo ciertas condiciones políticas, la distinción entre Estado y organización criminal puede disolverse completamente. Su historia nos recuerda que la civilización es una construcción frágil, constantemente amenazada por fuerzas que, lejos de ser anomalías inexplicables, pueden ser cultivadas y direccionadas por sistemas políticos que encuentran utilidad funcional en la barbarie.